Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros y con vosotras aquí. Muros, vallas con concertinas, recortes de nuestros servicios públicos, recortes de nuestros derechos laborales, de nuestras pensiones, centros de internamiento para extranjeros. Estos son ahora mismo las políticas de la Unión Europea. Políticas criminales de la Unión Europea contra las clases populares de aquí y contra las de fuera, contra aquellas personas que pretenden, que intentan llegar aquí huyendo de esas guerras que Europa y Estados Unidos han promocionado, han promovido. Personas también que intentan llegar aquí huyendo de la pobreza que nuestras multinacionales han provocado en esos países empobrecidos a los que están expoliando sus recursos naturales. Cada vez es más evidente que esta Unión Europea no es más que el proyecto político del capitalismo para Europa. Esa alianza de los poderosos contra las clases populares de aquí y de allá. La crisis parece que ha dejado al descubierto la verdadera naturaleza de la Unión Europea. Con las políticas de austeridad ha quedado muy claro cuál es la cara más cruel de esta Unión Europea, que no es más que un conjunto de instituciones antidemocráticas que defienden los privilegios de una minoría. Es la Unión Europea, por supuesto, de los poderes financieros, pero también tenemos que tener claro que estos poderes financieros tienen unos cómplices en las instituciones, que es esa gran coalición. Esa gran coalición a la que no le importa votar juntos al Partido Popular Europeo, al Partido Socialista, a los socialdemócratas europeos, votan juntos, no les importa, desde el CETA, el acuerdo con Canadá, o las políticas económicas con el semestre europeo, o la Agencia de Fronteras para deportar a refugiados y a las refugiadas. El 80% prácticamente de las votaciones en el Parlamento Europeo votan lo mismo Partido Popular y Partido Socialista y por las mismas razones, exactamente con los mismos argumentos. En estos momentos tenemos una Unión Europea que no da respuesta a las necesidades de las clases populares, pero que además da alas a la extrema derecha. Yo creo que podemos ver en el Brexit este fenómeno claramente expresado, ¿no? Esa Unión Europea que no da respuesta a nuestras necesidades, pero que a la vez promueve esas políticas racistas y xenófobas. El Brexit no es más que la consecuencia de las políticas de Cameron, de Merkel, de Hollande y también, por supuesto, de Rajoy, de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea, de conservadores, de liberales, de socialdemócratas, que sus políticas lo que hacen es aumentar las desigualdades en todos los países de Europa, aumentar la pobreza, generar paro y, por supuesto, abonar el discurso racista. En estos momentos, acuerdos como el acuerdo con Turquía para pagarles y que a cambio Turquía actúe de gendarme de nuestras fronteras, o el acuerdo con Afganistán, porque estamos deportando a personas a Afganistán, porque parece ser que ahora Afganistán es un país seguro para deportar a las personas refugiadas, o el acuerdo que tenemos con Libia, para que sea la Guardia Costera de Libia la que intercepte a los migrantes en el mar y los lleve de vuelta para Libia y los encierre en esos centros de detención, o el acuerdo que está negociando el Estado español con el Reino de Marruecos para deportar a menores hacia Marruecos. Todo eso, junto también al hecho de que los miles de personas muertas en el Mediterráneo no son un accidente, sino que son la política también de la Unión Europea, porque es, sin duda, un efecto disuasorio. Todo eso junto es lo que están haciendo que cale el discurso para que pensemos que el migrante es una persona de la que hay que defenderse, es el enemigo del que hay que defenderse. Y lo hacen para que no pensemos que en realidad el enemigo no es el que viene de lejos y tenemos al lado, sino que nuestro enemigo está arriba, nuestro enemigo está en los consejos de administración del IBEX 35 y tiene a sus cómplices en Moncloa y en la Zarzuela. Nosotras tenemos muy claro
que a la extrema derecha hay que confrontarle en lo político y en lo ideológico, no solo en lo electoral. Porque hay quien pretende confrontar con Le Pen o con Wilders, pero solo en el plano electoral, solo en las urnas. Y en cambio lo que hacen es asumir sus políticas, coger su bandera de las políticas de extrema derecha y no confrontar, solo medirse en las urnas, mientras lo que van haciendo es caminar cada vez más hacia sus posiciones. De hecho, en estos momentos se están haciendo políticas racistas y xenófobas desde el centro del hemiciclo. Yo creo que cada vez es más evidente que no tenemos futuro, nuestra clase, nosotras, no tenemos futuro con la actual Unión Europea, con tal y como está diseñada, con sus tratados, con su moneda, con su Banco Central Europeo, con sus guerras, con sus fronteras, que nuestras políticas de defensa de servicios públicos, de dignidad para todos y para todas, esas políticas feministas, no se pueden hacer en el actual marco de la Unión Europea. Y por eso estamos aquí, entiendo también, porque tenemos que hablar de cómo construir la alternativa. Porque además yo creo que todas tenemos claro que la extrema derecha crece cuando desde la izquierda no estamos a la altura y no planteamos una alternativa para las nuestras, pero además una alternativa para las nuestras que tiene que dar respuesta también a las necesidades básicas materiales y, por supuesto, que tiene que ser también desde la calle y desde el conflicto social. Y esta alternativa la tenemos que construir, por supuesto, todas juntas. Y por eso la importancia de eventos como este, de jornadas, de encuentros y espacios de reflexión como este, que pretenden, por supuesto, unir todo aquello que se está construyendo desde hace ya mucho tiempo. Y tenemos que construir una alternativa para Europa que yo entiendo que no puede ser desde el discurso rancio del patriotismo nacional, sino que tiene que ser desde la conquista de la soberanía popular, desde el conquistar nuestros derechos, todas juntas de la mano, de trabajar conjuntamente con aquellas personas que también están siendo víctimas del mismo sistema y de las mismas políticas en Italia, en Portugal, en Francia, en toda Europa o en Alemania también. Tenemos que trabajar en ese sentido todas juntas, porque además yo entiendo que nuestra fuerza se encuentra en la unidad por encima de las fronteras. Porque además nuestro problema no es Europa, nuestro problema es esta Unión Europea que con sus políticas está ahogando a los pueblos. Esta Unión Europea construida con un sistema que lo que hace es enriquecer a unos pocos a costa del sufrimiento de millones de personas en el mundo. Nosotras, por supuesto, que somos de Europa, de esa Europa de las brigadas internacionales, de esa Europa de la Revolución de Abril, de esa Europa también del 15M, de esa Europa donde millones de personas salieron a las calles a decir no a la guerra, de esa Europa de la Comuna de París y de esa Europa de la Francia insumisa de Mélenchon también ahora. Y por supuesto que tenemos que construir esos puentes de los que hablábamos, puentes para las personas de Siria que llegan por Grecia y puentes también para las personas que llegan por Ceuta y por Melilla, desde Mali, desde Camerún o desde Sudán. También, por supuesto, tumbaremos los muros, ese muro de Trump que empezó a construir Clinton, esas vallas con las concertinas de Ceuta y de Melilla, pero también esos muros que avergüenzan a toda la humanidad de Sáhara o de Palestina y que no podemos olvidar. Tenemos que cerrar también en toda Europa, en todo el mundo, los centros de internamiento para extranjeros y desterrar, deportar para siempre a Le Pen, a los explotadores, a los saqueadores, a los corruptos, al patriarcado que todavía nos oprime en Europa. Y acabo agradeciendo, por supuesto, que se haya organizado este evento, que insisto, que lo que trata es de unir y de que construyamos todas juntas esa alternativa. Construyamos esa Europa socialista y feminista. Gracias.